Hola, bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí y quieras, como yo, avanzar de una manera más humana y armoniosa hacia tus metas. Así que si eres emprendedora, empresaria creativa, empleada con vena creativa, que quiere avanzar en sus proyectos, este taller es para ti. Y si te dijera que 40% de los trabajadores en general, no solo las mujeres, considera que el agotamiento es una parte inevitable del éxito, ¿qué pensarías? ¿Estarías de acuerdo? Además, si te dijera que el 40% de las mujeres se ven afectadas por el burnout, en contraste con el 27% de los hombres. ¿Te sientes identificada o tienes una amiga que ha pasado por esto tan difícil? Es una dura realidad que vivimos actualmente. Así que encontramos dos extremos de la productividad tóxica y la productividad consciente llevada al extremo. La productividad tóxica, que es la que te empuja a aprovechar cada segundo de tu día y quiere optimizar cada proceso para hacer más en menos tiempo. O por otro lado, la productividad consciente es una propuesta que combina el hacer con la presencia, el enfoque con la calma y el logro con el sentido personal, que está muy bien, es una otra forma de tener la productividad que ha sido un respiro para muchas personas, pero que viene arrastrando otras cosas detrás, como una exigencia donde el objetivo es fluir, estar alineados, planificar con intención, respetar nuestros ciclos. Todo eso suena muy bien en teoría, pero en la práctica muchas personas terminan sintiendo lo mismo que sentían antes. Culpa por no hacer lo suficiente, frustración por no lograr sostener un ritmo, agotamiento por intentar vivir desde una supuesta calma, que paradójicamente también se convierte en una meta que no se alcanza. La lógica de fondo no cambia del todo. Sigue habiendo un deber implícito, un debería ser constante, solo que ahora ya no deberías ser más eficiente, sino deberías estar más presente, deberías fluir más, deberías ser más consciente. Y esos deberías, aunque más amables, en la superficie sigue generando el mismo efecto, una presión interna, una autoexigencia y una sensación de no estar haciendo lo suficiente. Se promueve la idea de que puedes tener claridad constante o balance perfecto, una rutina fluida, armónica todos los días y una conexión permanente con tu propósito. Pero la realidad es otra. Muchas mujeres tienen muchas exigencias, cargas familiares, cargas, ansiedad, falta de apoyo, crisis económicas o simplemente no pueden con todo todos los días. De estas contradicciones y contraposiciones nació la productividad en armonía como una manera realista de moverte entre las olas de la vida, porque no podemos pretender que todos los días sean iguales, que mantengamos una productividad tóxica que nos lleva al burnout o una productividad consciente que te lleva a la frustración por querer vivir un ideal de trabajo que muchas veces no es coherente con tu realidad, especialmente para nosotras las mujeres que tendemos a autoexigirnos de más por querer demostrar que somos capaces de ser las mejores empresarias, la mejor mamá, la mejor amiga, etcétera. Eso suma el estrés al estrés y al agotamiento que sufrimos día a día. Así que, ¿qué vas a aprender en este taller? A identificar por qué te sientes cansada y reconocer el tipo de descanso que necesitas, descubrir cómo puedes ser disciplinada sin que lo sientas como un castigo, conocer los diferentes ciclos y ritmos por los que pasas día a día y crear una manera más armoniosa de relacionarte con el tiempo, diseñar espacios que apoyen tu enfoque y tus hábitos, además descubrir el hábito que te va a dar mayor tranquilidad para el control de tu semana y aprender de qué se compone tu sistema de productividad. Ahora, añade otro elemento a la ecuación. Si eres una mujer creativa, que tiene muchas ideas, quiere expresar su talento, sus dones, es multiapasionada, curiosa, ya de por sí te estás exigiendo por ser buena, pero hay métodos que están diseñados para mentes lineales, pensados para un mundo más corporativo y masculino. Así que, ¿cómo funciona el cerebro de una persona creativa? Primero, todos somos creativos, pero en la mayoría de los casos eso nos lo cortaron cuando éramos pequeños, en el colegio, en la escuela. Sin embargo, encontrar soluciones incluso cuando entras a tu cocina y vas a ir a comer y hacer la mezcla con tus ingredientes, ya de por sí estás creando algo nuevo. En el caso de los creativos, el hemisferio que prevalece es el derecho. Aunque los dos son muy importantes, claramente. El hemisferio derecho es más intuitivo, visual, se basa en símbolos, imágenes, es más análogo, tiene una visión más global del trabajo. Y no tenemos una muy buena relación con lo que es intangible, es decir, cosas como el tiempo. Nuestra capacidad de concentración es diferente también. Si estás haciendo algo que te apasiona y te envuelves y pierdes la noción del tiempo,
Puedes perder hasta la noción de la sed, del hambre, el sueño. Y el hemisferio izquierdo es más racional, más lineal, un paso tras otro, le gustan los procesos, es analítico. Ambos hemisferios están conectados, hacen equipo, pero bueno, nuevamente la armonía se encuentra en entender nuestra neurología y hacernos amigas de nuestro cerebro. Pero bueno, ¿quién soy yo? Hola, soy Mafe. Nací en Bogotá, era introvertida, curiosa, con alma artista. Amo el tenis, la lectura, las acuarelas, estudié arquitectura y después un máster en diseño interior en Italia. Volví a Colombia y empecé a trabajar. Amaba mi trabajo, pero vivía en un ritmo muy acelerado, en piloto automático. Y desde la pandemia todo cambió, mi vida cambió, como a muchas personas, como a todos. Pero desde ahí descubrí más el poder de mis hábitos, de mi energía. Estudié Feng Shui, organización de espacios, y de ahí entendí que el espacio que habitamos refleja el espacio interior que vivimos. En 2021 emigré a Francia y fundé Coherenti, mi estudio de diseño interior y decoración. Así que pasé de empleada con estructura, con que me digan qué hacer, cómo hacerlo, a emprendedora con caos total. Y ese sentimiento de no saber por dónde empezar que nos paraliza. Ahí nació mi pasión por entender el tiempo, la productividad y el equilibrio. Así que aprendí de gurús como Cal Newport, Ali Abdaal, Tiago Forte, y a partir de todas esas herramientas pude realizar más de 16 proyectos, organizar mi empresa para realizar 16 proyectos entre Francia y Colombia. Pero bueno, me di cuenta que tenía igual un vacío y quería frenar, así suene un poco idealista, o poner mi posición sobre la productividad tóxica y el control obsesivo del tiempo. Además, entre la realidad de las mujeres creativas viviendo en conciencia que les costaba pasar a la acción. Además, porque conozco la autoexigencia y este camino que es muy abrumador, la culpa por priorizar nuestro bienestar. Ahora, sé que no se trata de sacrificarme por mis metas, sino que se trata de llegar con vitalidad cuando sé que las voy a lograr. Hice varios cursos con respecto a la productividad y los hábitos saludables. Mi objetivo es ayudarte a ser líder de tu tiempo, de tu energía, creando un sistema integral de productividad, organización y bienestar para que logres tus metas con calma, enfoque y armonía. Pero bueno, si eres como yo, que te encantan las herramientas de desarrollo personal, para conocerte mejor, eres curiosa y quieres saber qué día es más productivo según tu signo del zodiaco, zodiacal, el problema es que a veces nos encanta quedarnos ahí y queremos saber más y más y la clave está en conocernos bien. Eso es importante, pero a veces nos quedamos estancadas. Así que la manera en la que te voy a presentar este taller es entrar al lugar de tu esencia y de lo que tú eres, para así crear tu propio ecosistema de productividad, organización y bienestar. Bueno, el problema es que puede fácilmente uno quedarse en este bucle que te dije de la ayuda y el desarrollo personal, sin darnos cuenta. Es otra manera de procrastinar y de no pasar a la acción. Mi objetivo con este método es que veas resultados de lo que sueñas, de lo que te propones, te trazas y luego te sientas orgullosa porque ves tu progreso y tus resultados. Y por eso vamos a ir pasando de un espacio a otro para ir creando tu propio ecosistema. Vamos a pasar por la energía intencional, que son los cimientos y la base de tu casa. Luego, acá siguen los ritmos conscientes, disculpa ahí, que son navegar tus ritmos propios. Ahí sí nos pasamos para los espacios inspiradores, que es la influencia de tu espacio en tu concentración y en tus hábitos. Y al final, los sistemas de organización, que te va a llevar a tener una mente más clara y una mente más expandida. Bueno, si te encuentras diciendo, me siento cansada muy seguido y únicamente piensas que es por falta de sueño, puede que no hayas tenido en cuenta tus otros tanques de energía. Y esto varía de persona a persona. Incluso se diferencia si eres extrovertida o introvertida. Eso ya lo vamos a ver. Pero si no somos conscientes de nuestros niveles de energía, es como si tuviéramos un carro viejo al que hace años no le hacemos mantenimiento y quisiéramos correr una carrera de Fórmula 1, así que ni podemos ganar y nos vamos a terminar estrellando. El descanso físico es el más evidente, que se ve con acciones como dormir o la actividad física, yoga, siesta, stretching,
Pero también tenemos el descanso mental, emocional, social, intelectual, espiritual y sensorial. Hay algunos que son más evidentes, como por ejemplo cuando compartimos con nuestros seres queridos, que es el descanso social, nos sentimos recargados. Y ahí va mi tema con si eres más extrovertida, vas a tender a necesitar mucho más estos momentos y a compartir con las personas que quieres. Si eres introvertida, vas a tender, como yo por ejemplo, a recargarte más estando, teniendo más momentos sola, o no vas a necesitar tanto el compartir social. Y así va a cambiar, depende de ti. Y el descanso que para mí es el que nos afecta más en nuestra actualidad es el descanso sensorial. El tener tiempos en silencio contigo misma, eso se repite un poquito acá, o sea, está dentro de varios descansos, pero el sensorial es de tus sentidos, entonces por eso el silencio es importante, y eso a veces nos abruma porque no sabemos qué hacer con el silencio. También limitar las distracciones y la desconexión de pantallas, así que evalúa un poco si en algún momento de toda tu semana sientes que realmente no te estás desconectando de los estímulos como las pantallas, el celular, y puedes estar en ningún momento teniendo un momento en el que no tienes distracciones y tienes un ambiente más de luces tenues o una conexión contigo misma en el que no estés sobre estimulada. Y acá entonces estamos construyendo las bases de tu ecosistema. Ahora, si hay solo una cosa que quiero que te lleves de este taller, es que ser disciplinada no es como llegar al Everest, algo exclusivo que solo unos pocos pueden lograr. Y que por eso quiero que cambies el concepto y la noción de esta palabra y la transformes por la disciplina compasiva, que se compone de 7 reglas o 7 criterios. El primero es hacerlo personal. Piensa por qué quieres ser más disciplinada, por qué quieres crear ese hábito o por quién lo estás haciendo. Ese va a ser al final el motor más grande que te mueva. El segundo es trabaja en contra de los hacks. Actualmente estamos viendo en redes, en videos de YouTube, 5 hacks para todo hacerlo al doble de tiempo, más rápido, ¿no? Y entonces es este camino tan fácil de hackear todo que nos ha vuelto perezosos mentalmente. Así que juega pensando a largo plazo para más bien hackear tu cerebro en vez de buscar caminos más fáciles. El tercero es haz algo por ti cada día. Determina tus no negociables personales y los pequeños momentos que llevan a grandes transformaciones. Así sea un mini hábito o algo muy pequeño en una versión mínima, express, que te diga que estás haciendo algo por ti cada día. El cuarto es aprender a amar y a comprometerte con el proceso. Sé que puede ser difícil cuando no vemos resultados, pero cambia mucho el hecho de no sentir una presión cuando empezamos a disfrutar el camino. El quinto es prepárate para ti misma. Básicamente, sepárate de tus distracciones o tus distracciones te separarán de tus metas. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de espacios. El sexto es comienza con una cosa y hazla bien. Construye las bases, empieza poco a poco y siente un progreso intencional. No pienses en blanco y negro, todo o nada. Y el séptimo es recompénsate, porque la disciplina no debería ser un castigo, sino algo que te genera satisfacción. Así que recompensarte crea una conexión positiva que refuerza ese ciclo. El insight de este pilar es, deja atrás la mentalidad del todo o nada. Y el experimento número 1 es crear un pacto contigo misma, un pequeño paso diario por un tiempo determinado. Es que la frase, voy a hacer alguna acción por tanto tiempo, lo puedes llenar y adaptar a tu caso particular. Desde una mentalidad de experimentación y menos desde la presión. Bueno, recuerda además que tus hábitos están vivos como tú. No son únicamente un tracker de hábitos o una lista de actividades que se acumulan. Son parte de ti, de tu identidad y se integran a tu vida y cambian como tú lo haces cada año. Así que ten esto muy presente, que no es un sistema rígido o estricto que se va a mantener así para toda la vida. Pasamos al pilar de los ritmos conscientes. Puede que hayas escuchado el ritmo más famoso de todos,
El ciclo circadiano, que se sincroniza en función del día y la noche, dura 24 horas. Pero este es solo uno de los ritmos. En realidad tienes muchos ciclos y miniciclos que van pasando todo el tiempo en ti, sin que lo notes. Existe el cronotipo, que determina si una persona tiene tendencia a ser más de mañana, otras de noche, o personas que se pueden adaptar. El ciclo ultradiano, que son ciclos biológicos que pasan en un cuerpo cada 90 minutos. Los ciclos menstruales, el diseño humano y las estaciones naturales. Todo esto no voy a entrar en detalle en este taller porque son muchos, pero son los más conocidos. Al reconocer tus ritmos, lo que vas a lograr es reducir la frustración por no rendir a tu 100% todo el tiempo. Además, a verte con más compasión y reconocer que todos funcionamos de manera diferente. Así que no vale la pena compararse con la biología de otras personas. Bueno, ¿cómo ver los ciclos de tu vida de una manera más armoniosa? La forma tradicional de ver el tiempo es cuantitativa. Horas, minutos, días, como si pudiera medirse con un reloj que avanza sin parar. Pero esa visión crea presión, culpa y la sensación de que el tiempo se nos escapa, como muchas veces nos ha pasado, o que vamos tarde en la vida. Existe otra forma de entender el tiempo, la cualitativa. En esta visión no todas las horas valen lo mismo. Hay momentos más fértiles, creativos, expansivos y otros no tanto. Los griegos tienen una palabra especial para esto, se llama kairos. Y kairos significa el momento oportuno. No mide unidades de tiempo, sino la calidad y el propósito de cada instante. Entender el tiempo desde kairos te libera de la obsesión por la productividad rígida y te permite actuar desde la intuición, la presencia y la energía real. Cambiar de una visión cuantitativa a una cualitativa es el primer gran paso hacia una productividad más sana, más alineada contigo y con tu bienestar. El insight de este pilar es: la productividad tradicional nos enseña a contar horas, pero la productividad en armonía nos enseña a reconocer momentos. El experimento número 2 que te propongo es: diseña tu propio ritual Kairos. Un ritual Kairos es una pequeña acción que te ayuda a salir del piloto automático y entrar en un estado de presencia, claridad y energía disponible. No busca perfección, no requiere mucho tiempo, son mini pausas que abren una ventana mágica para concentrarte y dar lo mejor de ti sin agotarte. No es meditar 20 minutos, no es hacer yoga perfecto, es volver a ti en 5 minutos. Lo que tienen en común los rituales Kairos: te anclan al presente, te ayudan a escuchar tu cuerpo, rompen el ciclo del estrés automático, reconectan con tu energía, tu intención y tu atención, te preparan para trabajar desde la claridad y no desde la prisa. Todos somos diferentes, cada persona necesita algo distinto para volver a sí misma. Así que elige un objetivo para tu ritual. ¿Qué quieres activar cuando lo practiques? Enfoque, calma, motivación, claridad, presencia, regulación emocional. Te dejo algunos ejemplos: sentarte en el suelo, respirar un minuto, caminar lento en círculos para soltar tensión, poner una canción que te eleve tu ánimo, ir a otra habitación, cerrar la puerta y respirar profundo, o preparar una taza de té con atención plena. Ahora pasamos al pilar de los espacios inspiradores. Aquí es donde creas tus sueños. ¿Por qué un espacio hermoso, bonito, cambia tu mente? Existe una rama llamada psicología ambiental, que estudia cómo nuestro entorno físico afecta cómo pensamos, sentimos y actuamos. Un espacio bien diseñado puede transformar nuestro estado mental y no es solo una decoración bonita. Abraham Maslow diseñó 3 habitaciones: un espacio bonito, uno normal y uno feo. Las personas que estaban en la habitación bonita, bella, reportaron más energía y bienestar. Al evaluar las fotos comparando con quienes estaban en los otros espacios, incluso los encargados del experimento se sentían más irritables o cansados cuando estaban en el espacio feo. Esto demuestra que no solo nos importa la funcionalidad, sino que la estética tiene un impacto gigante en la psicología, a nivel psicológico de nuestro cerebro. Un estudio de la Universidad de Exeter afirma que la productividad puede aumentar hasta un 15% cuando el espacio de trabajo incluye elementos naturales, como plantas o colores naturales, o como hace el llamado de la naturaleza. Y no necesitas ser diseñador para crear espacios bonitos, hermosos. No hace falta un gran presupuesto ni una formación para mejorar un espacio. Solo
pequeños cambios pueden tener un gran impacto. Empieza con la luz. La luz natural es lo más importante. El color que te conecte a ti y te inspire, un mobiliario ergonómico. Todo esto puede hacer que tu espacio se sienta más expansivo y más acogedor. La respuesta a la belleza no depende solo del gusto personal, está profundamente arraigada a nuestro cerebro y está diseñado para cómo reaccionamos hacia algo. ¿Cómo diseñar un espacio que te respalde y que ayude a tu enfoque? Observa tu entorno diario, qué partes te elevan energéticamente y cuáles te drenan. Eleva tus estándares de si es suficiente a realmente llevarlo un poco más allá a que te impacte en tu bienestar. Evalúa si tienes desorden o si hay algo que te está drenando, básicamente. Invierte emocionalmente en esos microespacios. Tu hogar, tu escritorio, todo afecta emocionalmente. Ahora, tu enfoque puede ayudar, puede verse impactado con el método de los 3 S. Programar tu cerebro para entrar en modo concentración con estímulos sensoriales. Con el smell, con el olor, como el café, es un elemento que nos ayuda a entrar en modo concentración, pero es muy personal. Puedes escoger el que tú quieras, una vela, limón. El sonido, también música clásica, ondas binaurales o la música que tú prefieras. Y sight es que estás viendo que te inspira a conectarte con tu trabajo, sin que sea demasiado distractor para ti, para tu trabajo. Ahora, te voy a enseñar lo que impacta también tu espacio en tus rutinas y tus hábitos. Y este es el ritual de los decohábitos, que tiene 4 pasos. El primero es prepararte. Alistar tu ropa de ejercicio, este es un ejemplo, a este hábito específico, y tu tapete la noche anterior. Esto yo lo hago y yo creo que cuando me preparo, hay un 80% de probabilidades de que sí me mueva y sí actúe al otro día. Así que eso evita la tracción. El segundo es escoger el estímulo, un estímulo. Escoge un elemento que relaciones con el hábito, un outfit que te guste, una botella de agua bonita o tu música preferida. Eso programa tu cerebro, activa la acción y lo relaciona como algo positivo que te mueve, algo que es agradable para ti. El tercero es visualízate. Ensaya mentalmente el paso a paso de la secuencia que quieres hacer la noche anterior, sí, previamente. Eso anticipa la acción. Y la cuarta es anclar la acción. Escoge una acción precisa a la que puedas anclar tu hábito. Cambia el celular por un vaso de agua o por un libro. Esto cambia el impulso automático. Ahora, el insight para este tercer pilar es: tu ambiente influye consciente o inconscientemente en lo que haces todos los días. El experimento número 3 es: crea tu propio ritual de cohábito para un nuevo hábito que quieras crear o para concentrarte. Experimenta por una semana, prueba y adapta. Ahora, llegamos al cuarto pilar, el sistemas de organización coherentes. Aquí es donde creas una mente más clara y más expansiva. El tiempo es como un paisaje y cada persona lo ve distinto. Imagina que 3 personas están viendo el mismo paisaje, pero desde lugares completamente diferentes. Uno lo ve desde un dron, visualiza todo el panorama, montañas, caminos, ríos, hacia dónde va. Y la persona que necesita ver la visión completa de la semana o del mes antes de actuar, o incluso más grande. La segunda la ve desde un sendero estrecho. Solo el próximo paso, lo inmediato. Es la persona que necesita listas de tareas pequeñas, concretas para no bloquearse. La tercera lo ve desde un mapa dibujado a mano. No necesita detalles exactos, solo símbolos, colores, categorías. Es la persona más visual que ordena con colores, bloques, categorías grandes. ¿Es el mismo paisaje? Sí, pero no es la misma experiencia del tiempo. Por eso existen miles de formas de calendarios, agendas, Notion, bullet journals, time blocking, porque no estamos organizando el tiempo, estamos intentando darle forma a algo abstracto, usando nuestro propio estilo mental. Tú no te organizas mal, solo estás usando un mapa que no fue hecho para tu forma de ver el tiempo. Y a eso le sumas 8 herramientas distintas, 25 pendientes, ideas que te llegan todo el tiempo, 3 proyectos que quieres crear. Tu cerebro se abruma. No porque no puedas con todo, sino porque no tienes un sistema que traduzca tu forma única de ver el tiempo. Ahora, ¿qué hace qué en tu actual sistema de organización?
¿Qué necesitas organizar? Cuando las personas piensan en una persona organizada, tienen esta idea fija de una persona perfecta, que representa que está bien en todos los aspectos de su vida y que logra tener el control de todo en su vida. Eso no es cierto, pero sí es una habilidad que puede implementarse de forma estratégica, de manera que se adapta a tu identidad. Crear el hábito recurrente de ponerle orden a ciertos aspectos de tu vida para sentir calma y tranquilidad. El orden no te roba creatividad ni inspiración, ni es una etiqueta externa que te va a limitar. Es una habilidad que le da más espacio mental a tus creaciones y proyectos. Ser consciente de dónde se está yendo tu tiempo es importante para saber qué es lo que hay que gestionar. Ahora veamos qué papel juega cada elemento en tu sistema de productividad. Puedes tener un calendario que son para las citas, las reuniones, recordatorios importantes, una agenda física para conectar con tus ideas, estar más presente. Y en mi opinión, una agenda física realmente refleja y ayuda a plasmar la identidad de cada persona en su día a día. Luego puedes tener una herramienta creativa más grande, una agenda, un tablero grande con post-its, un iPad, una tableta, para expresar tus ideas más libremente. Tu herramienta digital de orden puede ser Notion, Asana, Obsidian, Trello. Esto te da orden y claridad, te ayuda a dar vida a tus ideas y a ver tu progreso. Y las notas del celular, que pueden ser un brain dump de emergencia cuando no nos queda otra opción. Pueden ser para listas rápidas o ideas para capturar. El hábito que te va a aportar mayor tranquilidad es la revisión semanal. Al ver todos estos elementos en tu vida, proyectos, metas, pendientes, planes, al menos una vez por semana, es lo que te va a permitir ver el panorama más amplio y poder tomar decisiones. Te darás cuenta si te estás sobrecomprometiendo, si se te está escapando algo importante y que al no hacer este ejercicio, cuando llegue ese día vas a entrar en pánico porque no lo habías visto venir. Hacer la revisión semanal es un hábito, pero te aseguro que dentro de todos mis hábitos de mi ecosistema de productividad es el que más calma me da. Yo lo nombro mi pausa consciente semanal. Así que para terminar, el insight de este pilar es: el orden no te roba tu creatividad, ni la inspiración, ni es una etiqueta externa que te va a limitar. Es una habilidad que le da espacio mental a tus creaciones y tus proyectos. Y el experimento número 4 para este pilar es identificar qué elementos hacen parte de tu sistema de productividad actual, qué rol juega cada uno. Y empieza con una pausa semanal de 10 minutos. Identifica tu visión del tiempo y toma el control, viendo el panorama al menos una vez por semana. Y bueno, si te dijera que esta es solo la punta del iceberg y que para conocer el fondo hay que ir a la raíz de tus creencias, transformar cómo creas tus metas y descubrir qué te mueve realmente, para no depender de motivaciones externas o pasajeras. Eso es el saber qué hacer y cómo, el evitar por dónde empiezo. Conocer tus ritmos y ciclos, como ya lo vimos, que esto nos ayuda a adaptarnos y a ser más flexibles, concentrarnos, enfocarnos y entrar en flow. Pasar a la acción, pasar de solo tener ideas a realmente crearlas, hacerlas realidad. Y la revisión semanal es el faro, lo que estamos viendo cómo va nuestra vida y nuestros proyectos. Entonces imagina que pasas de sentirte culpable por no avanzar más rápido, frustrada por sentir que tu autocuidado no se traduce en progreso real, consciente pero estancada, cansada de sentir ese parálisis por análisis, saturada de información pero sin una acción sostenida y no sientes que hay un avance real. Y pasar de fluir a realmente concentrarte en lo importante, en lo que mueve la aguja. A sentirte ligera, enfocada y conectada, orgullosa de avanzar a tu ritmo sin culpa, inspirada y con energía constante. Confiada en tu sistema y en ti misma, sintiendo además que tu productividad y tu bienestar son ahora uno mismo, y con más paz mental y claridad sobre lo importante. Porque no necesitas más disciplina, sino más coherencia contigo mismo. Es por eso que creé el programa de Armonía en Acción. Es el único método que quiere que tengas avances concretos en tus metas, te transforma desde adentro y pone a tu bienestar como prioridad. No impone estructuras rígidas, se adapta al estilo de pensamiento de mentes creativas, integra cuerpo, mente y espacio. No es solo gestión del tiempo, es gestión de la energía, del bienestar y del entorno,
respeta los ciclos personales, no fuerza horarios ni rutinas artificiales que ves en Instagram. Trabaja con tu ritmo natural, no contra de él. Crea resultados sostenibles y no busca una productividad momentánea, sino un sistema que se mantiene sin esfuerzo. No serás más productiva después de 3 semanas. No. Es crear un ecosistema que te sostenga para tus metas y sueños futuros. Además, une planificación con autocuidado, que la productividad no excluye la calma, la nutre. Y porque además no te pide cambiar quién eres, sino volver a tu centro. Te enseña a organizarte desde tu autenticidad y no desde la autoexigencia. Eso es todo lo que vemos en Armonía en Acción, comenzando desde el punto de partida que es la conexión con tu misión, la visión, tu propósito, el cambio de las creencias limitantes sobre la organización y la productividad y determinar metas y objetivos que realmente te emocionen, que vienen desde una mentalidad experimental y no lineal. Y pasamos por los pilares que te mostré de una manera muy rápida. Además hay un bono de kit de visualizaciones para días caóticos, gestión de emociones, concentración y creación de rutina. Así que si eres creativa y multiapasionada, date la oportunidad con el único método que honra tus ritmos, integra tu bienestar, tu productividad y tiene en cuenta el poder de tu entorno para por fin liderar tu tiempo, tu energía y avanzar hacia tus metas sin agotarte. Lo que obtienes son 8 videos pregrabados, 8 workbooks de ejercicios, tu Notion, tu espacio Notion personal para ver tu seguimiento individual, donde vas a ver tendrás todo tu espacio para organizarte y avanzar, donde está todo incluido, tus bases, tu misión, visión, la organización, tu planificación, el acceso al grupo WhatsApp Creativas en Acción, acceso a 2 llamadas mensuales con la comunidad por 3 meses, acceso a todas las actualizaciones futuras del programa, el curso completo de Notion y Google Calendar y las plantillas de Notion adicionales que vaya creando. Bueno, me alegra mucho que hayas tomado el tiempo para ver este taller y espero que te hayas llevado herramientas prácticas que puedas aplicar desde hoy. Así que gracias por ser y estar aquí. Y bueno, te veo dentro de Armonía en Acción. Nos vemos en las redes. Gracias.